Buenas, ¿cómo están? Bueno, les voy a dejar por acá, no sé si en dos partes o en una, voy a ver qué tanto tiempo lleva para no dejarlos muy atomizados, pero quería hacer una diferenciación acá a partir del módulo 4 y 5 para que se puedan organizar ahí de repente una línea del tiempo, de que ubiquen bien en el tiempo cómo va cambiando la formación universitaria en psicología o la formación en psicología en general em, desde el periodo 1940-1973, que es predictadura, y cómo va a cambiar después y qué va a surgir después de 1973. ¿Tá? Primero entonces vamos a arrancar módulo 4, texto 6, que va en este periodo de tiempo, y después nos vamos a ir a el módulo 5, que estamos dentro de la dictadura, ¿verdad? Entre el 73 y el 84, desde la dictadura en sí misma, la intervención en la universidad y cómo va a afectar las prácticas psicológicas. ¿Tá? Esto se los voy a dejar, voy a intentar dejárselo todo junto, así les queda más organizado. Bien, primero que nada, a ver, ¿en qué contexto va a surgir este experto de psicología, como dice acá? Y acá les desarrollo un poco el contexto, en este caso uruguayo, ¿verdad? Ya estamos dentro de Uruguay, de cómo el Estado va a necesitar la figura del experto en psicología. Entonces, primero que nada, en estos procesos de gubernamentalidad que estamos actualmente, en este periodo, digamos, va a tener trabajo, es decir, a trabajar, va a poner sus conocimientos en el estudio del normotipo del niño y adolescente uruguayo, que va a ser un proyecto, para se lo voy a explicar bien, que va a trabajar con otros profesionales. Después va a, a ver, digamos, una especie de eh, encuentro, le iba a decir, pero no era. Va a haber un momento o una visita de Miray López, que es un psicólogo y psiquiatra español, que también va a marcar un cambio ahí en por qué es importante que se forme a un experto en psicología. ¿Tá? O sea que va a ser un antecedente del surgimiento de este experto en psicología. Después, bueno, dentro del normotipo uruguayo va a trabajar no solamente en la idea inicial, sino en la planificación de la investigación y después va a trabajar en el proyecto mismo de la constitución del normotipo. Va a trabajar durante todo el proceso. Pero sobre todo quédense con esta parte de estudio del normotipo uruguayo y este encuentro o esta experiencia que se va a dar en Uruguay con la visita de Miray López. Bien, entre el 40 y el 50 van a crearse ciertas condiciones de emergencia para que pueda construirse un espacio para este profesional de la psicología, aportando sus conocimientos teóricos y técnicos, y se va a desplegar en diferentes ámbitos de la mano de otros profesionales y técnicos. Vamos a ver que va a estar trabajando en la educación y también en la salud, y se va a ir, como dice acá, abonando, construyendo, se va a ir como estableciendo ciertas semillitas para que después se dé la profesionalización universitaria de la profesión. En esta época, de los 40 y 50, se identifica la aceleración de la construcción de condiciones para formar y profesionalizar a estos nobles expertos, les llaman. Bien, respecto al normotipo del niño y adolescente uruguayo, va a ser un emprendimiento importante para el país, va a estudiar la normalidad del infante, permitiendo, digamos, esta información que se va a obtener, comparar y evaluar, emitir juicios e intervenir en los casos que se apartan de la normalidad. Creo que algo habíamos hablado en algún momento sobre estas diferencias, ¿no? De anormal, no, anormal, normal, y bueno, acá en esta época, en esta etapa, se sigue hablando en esos términos, porque la normalidad le genera menos problemas al Estado que la anormalidad, de alguna manera. Miray López, referente de la psiquiatría y la educación español, habíamos dicho, va a participar en notas de artículos de revista, así como en conferencias y cursos, donde el Estado va a estar presente allí para después poder llevar a cabo este proyecto. Puntualmente va a tener un espacio, va a brindar una conferencia que se llama El niño que no aprende, y va a responder a intereses o a consultas o dudas sobre cómo se daba el aprendizaje en la instrucción primaria y, digamos, va a traer algunas herramientas para evaluar y organizar esta experiencia en las clases diferenciales, donde hay niños normales y anormales, entre comillas, y va a abordar o va a traer un modo de comprender al niño con las dificultades de aprendizaje, las causas y el motivo del no aprendizaje,
como para dar cuenta después de esta diferenciación que se van a hacer en las escuelas, que ahora después vamos a ver. Para Miray López, la orientación profesional era una actividad científica destinada a vincular al sujeto con la tarea para la que presenta mejores disposiciones y aptitudes. Acá un poco da cuenta de que no todos vamos a poder con todas las tareas, ¿no? La diferenciación entre las personas. A través del estudio del sujeto era posible obtener estos datos de carácter, de tendencia a la reacción, los tipos, e identificar cuáles eran constitucionales del sujeto y cuáles son adquiridos, y la posibilidad de modificación. O sea que acá a grandes rasgos va a decir que cada persona tiene una personalidad, ciertas actitudes y aptitudes que lo van a llevar o no a entender ciertas tareas. Luego de esas conferencias, obviamente que va a estar de alguna manera eh, siendo muy escuchado por el Estado, ¿no? Porque justamente por eso él viene a Uruguay para traer todos esos nuevos conocimientos. Y es desde el Consejo de Enseñanza Primaria y Normal, que es lo que hoy sería ANEP, y el Consejo de Enseñanza Secundaria y Preparatoria, es que él va a empezar a trabajar en todo esto. También va a estar incorporándose el Consejo del Niño, que hoy sería lo que sería el INAU, en la enseñanza industrial, es lo que sería UTU, y bueno, todos estos van a contratar a los servicios del psicólogo catalán para organizar y ejecutar la investigación sobre este normotipo uruguayo. Si bien él llega a traer información, entienden que la información que él trae puede ser muy beneficioso para armar este plan o esta investigación donde va a participar psicólogos, ¿no? Estas tareas se van a distribuir en secciones de trabajo diferentes y la más numerosa va a ser la sección psicológica, por eso se va a contratar a profesionales. Entonces, en esta construcción del normotipo uruguayo se va a empezar a aplicar pruebas y test que van a relevar habilidades, capacidades y condiciones de los sujetos y se van a construir indicadores y datos y a partir de ahí se van a exponer las características y se va a armar un modelo de niño y adolescente uruguayo. Pareciera que estamos agarrando un poco de plasticina y moldearlo, ¿no? De alguna manera. Parece que estuviéramos hablando de objetos, sin embargo hablamos de personas. Pero bueno, a nivel tal vez de investigación, en este momento, hoy está más humanizado, se hablaba un poco en estos términos, de bueno, del niño se espera esto y del adolescente se espera esto otro a nivel educacional y a nivel salud. Bien, ya hablamos sobre el eje normalidad-normalidad, se va a estudiar la inteligencia, indagando cómo las personas solucionamos problemas y la disposición para asegurar el buen trato social. Acá vinculado a lo que hablábamos más que nada en el texto de Foucault, de defender la sociedad, acá se ve un poco el disciplinamiento del que hablaba, ¿no? O el moldeado de, bueno, nos aseguramos que cuente con las condiciones necesarias para formar parte de este Estado o de esta sociedad. Y también se va a estudiar aspectos caracterológicos y temperamentales de los sujetos para completar el análisis. Y acá en el texto lo van a ver entero, pero yo traje algo puntual que siempre cuando lo hacemos, digamos, sincrónicamente lo discutimos o lo conversamos, y tiene que ver con algunos resultados de aspectos del carácter de los sujetos. Y en un momento los resultados obtenidos va a concluir y dice que nuestros estudiantes varones, uruguayos, son menos resistentes a las reacciones neuróticas, es decir, que tienen menor grado de control emocional, que las mujeres son menos serenas y por lo tanto menos resistentes a las reacciones neuróticas. Acá trae debilidad, ¿no? Desde el patriarcado y todo lo que está como por encima, digamos. Son menos serenas y por lo tanto menos resistentes a las reacciones neuróticas que los varones, tienen confianza en sí mismas al igual que los varones. Lo ponen además como datos súper importantes, ¿no? En estas diferenciaciones de género. Para mí me parece como súper violento. Dice que las mujeres son más reservadas, herméticas e introvertidas que los varones, así como más sumisas y obedientes. Esto de la sumisión y la obediencia hacía a este contexto patriarcal en realidad, ¿no? Era lo que era necesario, digamos, en ese momento. Los varones, por su parte, tienen más seguridad en sí mismos que los hace más audaces, que por otra creemos que es condición general en el sexo masculino. Bastante bueno, estamos hablando de 1947, ¿no? Pero digo, suena como bastante raro hoy en día. Bien, va a aparecer otra figura que es Marta Carbonell, que va a ocuparse de crear un cuestionario para que los alumnos vayan respondiendo sobre sus preferencias, sobre lo que tiene que ver con lo profesional. Era una especie de trabajo de orientación vocacional donde ellos puedan ir trabajando sobre las preferencias de profesiones y oficios, porque también era una manera de un estudio para medir a qué se iban a dedicar esas personas, ¿no? Y qué le podía ofrecer el Estado para llevar a esos objetivos, digamos, de alguna manera.
Y acá van a dilucidar que los varones prefieren las actividades técnicas y las niñas las letras. Las niñas realizan actividades que implican el trato con otras personas, enseñar, cuidar niños y cuidar enfermos. Hablando de cuestiones de género, está muy asociado todo esto siempre a las mujeres. Los varones van a elegir las profesiones de médicos, ingenieros y aviadores, y las niñas de maestra, médica y profesora. Siempre como en un cuidado del otro, ¿no? La experiencia normotipo uruguayo va a ser un acontecimiento fundamental en nuestra historia, de la psicología, de la sociedad en sí misma, de la educación, de la salud. Va a tener una división cualitativa y cuantitativa, clínica y experimental respectivamente. Esto significa que no solamente se va a hablar en términos cuantitativos y se van a dar porcentajes de las cosas que se estaban estudiando, los aspectos que se estudiaban, sino que también se va a explicar desde la psicología a qué referían, cuáles eran los motivos por los cuales se llega a esos resultados. Ambas van a convivir en el seno del laboratorio de psicopedagogía. La psicología científica se cuidó de no contaminarse de lo biológico, lo subjetivo y lo social. Y el gobierno, a partir de esta experiencia, va a tener por primera vez acceso al mundo interno de la niñez, como nunca lo había tenido, como para entender, mejor dicho, entendiendo así su comportamiento, carácter, y al tener información, y acá lo pongo yo a esto, ¿no? Entre paréntesis, lamentablemente, va a poder incidir mucho más y va a poder manipular a estos niños y adolescentes. Bien, se va a crear un centro de estudios psicológicos en Montevideo, que va a ser fundado en 1945 y va a ser digamos, su principal función, digamos, realización de estudios de psicología sistematizada, un poco influenciado o inspirado en todo esto que veníamos hablando del estudio del normotipo uruguayo. Los fundadores van a ser discípulos de Radecki. Radecki lo vamos a nombrar, está nombrado, mejor dicho, en el módulo anterior. Va a tener 4 años de duración. Se divulgó a través de la apertura de consultorios para niños y diferentes producciones textuales. Cabe destacar que el foco está puesto en los niños porque entendemos que los niños pueden ser más manipulables y que pueden también llevar ciertos conocimientos a sus casas. Un poco la idea del Estado era que convivir en cierta armonía de que todos manejemos las mismas normas y las cumplamos. Esta divulgación de la psicología va a surgir como consecuencia de la necesidad que había de poder trabajar el ambiente cultural y también empezar a penetrar el campo social y humano. De alguna manera era necesaria una formación o un centro de estudios para darle también, ¿cómo decirles? Cierta formalidad, de alguna manera, ¿no? Las clases que se daban en el Museo Pedagógico y en la Facultad de Derecho, que se daba Psicología General y luego Jurídica, se cuestionan si con el avance de la disciplina no es pertinente que se estudie en facultades de Medicina o Ciencias Naturales. Vamos a ver, probablemente ya lo vimos también anteriormente, cómo la psicología en ciertos momentos antes de la dictadura va a estar como dándose por puchos, digamos, ¿no? Estaba, bueno, Museo Pedagógico, Facultad de Derecho, Facultad de Humanidades, después vamos a ver en qué momento, Facultad de Medicina, y estaba vinculado también a el estudio de magisterio, ¿no? De psicología infantil. Entonces, acá ya se empieza como a hablar de que es necesario unificar, de alguna manera. Va a haber un evento también muy importante, así como la llegada de Mireille López, que va a ser el Congreso Latinoamericano de Psicología de 1950, y va a traer varios puntos, ¿no? La necesidad social de contar con servicios profesionales especializados. Se aconseja la creación de una facultad de formación de psicólogos, poder unificar todo esto que les venía diciendo. Dicen que la responsabilidad del psicólogo está relacionado con la colaboración con otros profesionales o ejercidos autónomamente y se va a plantear un código de ética. Y este tercer punto de la responsabilidad del psicólogo en la colaboración con otros profesionales lo vamos a ir viendo también porque en este proceso vamos a trabajar en educación y vamos a trabajar en salud y siempre con el apoyo de un otro que generalmente está por encima, sobre todo en la salud como la figura del médico. Lo vamos a ver. En 1951 se va a nombrar al centro de formación como Facultad Libre de Psicología y en 1953 van a estar abiertos sus cursos. En el 53, después de la muerte de Radecki, aparece María Esther Domínguez, quien plantea en un congreso internacional que el psicólogo debe ser teórico y práctico, no puede improvisarse ni tampoco fabricarse, y deben tener ciertas condiciones naturales como la comprensión, la frecuencia afectiva, la empatía, el manejo de valores, la responsabilidad y la madurez. Ven a aportar un poco qué condiciones necesitaban los psicólogos
para poder trabajar de esta manera, ¿no? Y no solamente quedarnos en lo teórico y en lo que tiene que ver con la investigación, como esto del estudio normativo uruguayo, sino también tiene que ser práctico. Y la practicidad se puede ver no solamente en la educación, sino también en la clínica. Bien. Luego, en el Hospital Pedro Vizca va a haber una clínica médica psicológica, se van a abordar algunos estudios allí, y va a ser creada en 1947, o sea, previo a la Facultad Libre de Psicología. Van a ser como una derivación lógica entre una necesidad real de la pediatría, el estudio integral del niño en sus dos sectores fundamentales, que va a ser el somático, cuerpo, la parte fisiológica y médica, y el psíquico. El objetivo va a ser estudiar psicosomáticamente al niño y poder darle una orientación psicoterapéutica, además de ir supervisando cómo se va dando el desarrollo del niño. Acuérdense que el foco estaba puesta en poder, de alguna manera, rehabilitar esos niños anormales, si es que alguno se podía rehabilitar. Va a tener una sección de estudios somáticos, neurológicos, psicológicos, que va a culminar con un diagnóstico psiquiátrico. Acá empieza a darse esta diferenciación entre lo que hacíamos los psicólogos, lo que hacíamos, como si yo estuviera en ese momento, lo que hacían los psicólogos y cuál era el rol médico. Y acá el médico era supervisor de los psicólogos. El psicólogo hacía evaluación psicotécnica y luego pasaba al médico psiquiatra. La última palabra la tenía el médico psiquiatra. Contaba con una sala de juegos para trabajar con niños y también se hacían investigaciones. Bien, en este sentido, si hablamos de psicología infantil, si hablamos de todo lo que venimos diciendo sobre el normotipo uruguayo y por qué era necesaria la figura del psicólogo, en Facultad de Medicina se va a empezar en 1950 los cursos de psicología aplicada a la infancia, que empezó en el Hospital Pedro Vizca, como veníamos hablando, pero que después va a ser, digamos, en la Facultad de Medicina, que está igual vinculado obviamente al hospital. Los egresados egresaban como técnicos especializados en explorar la psicología del niño. Va a continuar de manera más sistematizada y se orientó a un tipo de formación integral y trabajo interdisciplinario. Los técnicos estaban bajo supervisión médica, ya les había dicho esto, en el primer nivel, y se va a dar asesoramiento psicológico, pero también se aprovecha la oportunidad de investigar, ¿no? Mientras se daba atención, también se investigaba y todos esos datos iban a ir justamente a una base para seguir trabajando en todo esto. A finales de la década del 40 estaba el impulso formativo también de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Así que por ahora tenemos la clínica inicial, donde se van a hacer estudios sobre el normotipo uruguayo. Tenemos en Facultad de Medicina los cursos de psicología infantil. Y en la década del 40 va a estar también en Facultad de Humanidades y Ciencias. Bien, ¿cómo se empieza a gestar la psicología universitaria, pero como formación realmente, como carrera, como es hoy? A partir de 1951 se va a llamar a un investigador que es Rimoldi para que aporte las ideas de constituir la licenciatura en psicología. Él es argentino. Y bueno, acá les copié un poco lo que estaba en el texto, que era lo que se iba a abordar, ¿no? Los cursos, introducción a la psicología experimental, historia, métodos, todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, que ahora lo vemos como neurobiología de repente. Lo clínico ni que hablar, estaba dividido acá la clínica general y la infantil y la adolescencia. Yo se los ponía más que nada para que vean que había mucho de investigación, ¿no? Pruebas mentales, métodos de pruebas mentales, métodos de psicometría, estadística, ¿no? Estaba muy enfocado a eso. ¿Cuáles eran las condiciones para esta formación? Tener, si nosotros nos fuéramos a postular, digamos, para entrar, antecedentes satisfactorios completos en escuelas universitarias previas. Se iba a tener entrevista con 2 profesores del instituto, se pedía inglés, se pedía examen por medio de pruebas mentales y de conocimientos científicos. Evidentemente es un plan riguroso y las respuestas de Rimoldi se van debilitando con el tiempo porque pareciera que era demasiado riguroso y no estaba, o sea, no iban a haber personas con todo este nivel para poder empezar a estudiar, ¿no? En 1951, Barta se encontraba brindando cursos de psicología en la licenciatura de Filosofía, en Humanidades, y él comenta que hay varias personas interesadas en la psicología experimental y el interés en que se desarrolló un curso crítico de la psicología experimental en la Facultad de Humanidades. Entonces, en 1956, cuando se constituye la licenciatura que permite tener un título con nivel de facultado. Entonces, en este momento, en el 56, podemos decir,
que se va a dar la apertura de la licenciatura en psicología, que se consideraba una disciplina particular y autónoma dentro del grupo de ciencias naturales. Acuérdense que siempre cuando hablamos de psicología experimental está asociado a las ciencias naturales, pero todavía en este momento no se podía desprender del todo de lo que era la filosofía, ¿verdad? Entonces, el plan de estudio que al final se va a aceptar, digamos, no va a ser el que hablábamos que planteó Rimoldi, sino este otro, que se daba en primer año los fundamentos filosóficos, biológicos y matemáticos básicos para cualquier carrera, y después se iba a dar a través de 4 años, se va a trabajar de lo general a lo particular, de lo teórico a lo aplicado o experimental, y va a estar la psicología general antes de la psicología individual o lo clínico, y bueno. Después, ¿qué más decirles sobre esto? Bueno, también acá les pongo un poquito a dónde estaba enfocado un poco, ¿no? Lo que se buscaba como conocimientos que todos tenían que tener. En el 58 se va a modificar el plan para la creación del doctorado y se modifica para la actual licenciatura de ese momento. En el 53 se constituyó la Sociedad de Psicología del Uruguay para de alguna manera propender al desarrollo de la psicología como ciencia y como profesión. Un poco lo que se buscaba, que la figura acá principal era Carrasco, es poder darle a la facultad, a la formación en psicología, más formalidad aún y buscar reconocimiento en la sociedad. Por eso se arma este conjunto, este grupo de personas que se van a unir para luchar sobre eso, ¿verdad? Carrasco va a presentar la aspiración de quienes egresaron del curso de psicología infantil, de plantear el reconocimiento y la legalización de la profesión de la psicología. Se va a impulsar la creación del título universitario de psicólogo para estas personas que habían estudiado psicología infantil. Las acciones las llevó adelante la sociedad y se va a dar la creación de la licenciatura en psicología de la Facultad de Humanidades y Ciencias, y la presencia de psicólogos en busca de su reconocimiento van a generar un escenario de conflicto con la psiquiatría. Digamos que cuanto más se fue formalizando la formación en psicología, se iba a empezar a dar enfrentamientos. ¿Por qué? Porque habían cuestiones de poder ahí, ¿no? Bueno, ¿dónde queda la psiquiatría si eran los únicos especializados en medicina sobre la salud mental? La profesión de una disciplina implica la división del trabajo, una especialización de las tareas controladas por sus agentes legitimados, es decir, que estén formados y certificados para este ejercicio, y en este caso era el psicólogo. Entonces, a finales del siglo XIX, la psiquiatría va a escribir una jurisdicción, o sea, un documento, para poder definir cuál era el territorio de su ejercicio profesional, donde exigen exclusividad sobre la jurisdicción construida, por lo que se defendió manteniendo la subordinación de la psicología. Eso significa que la psicología siga estando como auxiliar del médico, no solo a partir de un orden simbólico, sino real también, ¿no? Y se va a dar a través de actos de exclusión y coerción. Y se plantea lo siguiente en uno de los documentos, que el técnico psicólogo no médico debía tener prohibido el arte de curar, mientras que resulta un técnico insustituible para el marco del diagnóstico. O sea que, para lo único que servía el psicólogo, en palabras de los médicos, era para hacer un psicodiagnóstico, como una función, digamos, auxiliar, y la única autonomía que tenía se ubicaba en funciones de guía, consejero o orientador. Muy, muy lejano a lo que conocemos hoy como las tareas del psicólogo, de alguna manera, ¿no? Berta, ya lo nombramos como el director de la Facultad de Humanidades, ante esto va a plantear que la psiquiatría y la psicología van a presentar aspectos comunes, puntos de contacto, pero ambas disciplinas ostentan una separación doctrinaria, teórica y práctica, técnica y formativa, y que no es posible desconocer por qué ella arrastra consigo consecuencias de jerarquía en distintos planos. En psicoterapia fue el territorio donde se planteó la limitación de la acción de los psicólogos por parte de los psiquiatras, donde se da un punto de discordia que plasma las diferentes interpretaciones que le darán origen a esta controversia. Y luego, a raíz de todo esto, a raíz de esta sociedad de psicología también, es que en el 60 se establece el libre ejercicio de la profesión del psicólogo. Pero no fue fácil, fue luego de todos estos enfrentamientos con los médicos. Bien, me agarré viento en la camiseta, así que ya les conecto con el documento 7. Hasta acá entonces estamos antes de la dictadura. Vamos a ver qué pasó después, entre el 73 y el 84. Estamos en el módulo 5, documento 7, que se llama Dictadura, la intervención a la universidad y prácticas psicológicas. Bien, por decreto del Poder Ejecutivo, en el 73 la UDELAR, así como un montón de otros lugares, fue intervenida, confiriéndose al MEC, al Ministerio de Educación y Cultura,
y va a disponer de una comisión integrada por decanos de Facultad de Humanidades y Ciencias y de la Facultad de Medicina, con el cometido de considerar si Humanidades y Ciencias tenían nivel técnico académico suficiente para habilitar el ejercicio de esa profesión y además la instalación de la Escuela Universitaria en Psicología. Entonces llegan al acuerdo de crear esta Escuela Universitaria de Psicología en septiembre del 75, dependiendo directamente del rectorado de la universidad, que se va a encargar de centralizar, organizar y desarrollar la psicología en la universidad, ya sea desde los aspectos de formación, de investigación y de extensión, que hoy en día conocemos como las funciones universitarias. Se va a suprimir la formación de la licenciatura en humanidades, así como en su instituto, pasando todo a estar dentro de la Escuela Universitaria en Psicología. Vimos en el texto anterior cómo la psicología estaba como salpicada en diferentes lugares. Bueno, podemos decir que en el 75, con la creación de esta Escuela Universitaria en Psicología, se va a unificar realmente. Este plan de estudio tenía una prueba de admisión y llevaba 4 años para recibirse de psicólogo y 2 para la especialización. Es lo más parecido a lo que es hoy en día. Se podía elegir organizacional, clínica, educacional y experimental, y después un ciclo más para ser doctor en psicología. El psicólogo en este momento podía hacer psicodiagnóstico, pero no estaba habilitado todavía para hacer psicoterapia. La dirección de la Sociedad de Psicología del Uruguay va a elevar una carta al ministerio y comienza destacando qué se entiende por psicólogo a nivel mundial, porque evidentemente desde la Sociedad de Psicólogos no estaban de acuerdo con lo que se había habilitado en esta escuela universitaria. Y traen este concepto de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Dice que el psicólogo estudia el comportamiento y mecanismo mental de los seres humanos, realiza investigaciones sobre problemas psicológicos dentro del campo de la medicina, la educación, la industria o el trabajo, y recomienda el tratamiento adecuado. Proyecta y realiza experimentos en seres humanos para determinar características mentales y físicas. Hace diagnósticos, tratamientos, prevención, tanto de trastornos emocionales como de la personalidad. Se trabaja en problemas de adaptación social y de trabajo. Crea y aplica test psicológicos para determinar inteligencia, facultades, aptitudes, actitudes. Esto ya lo había nombrado, de hecho, y lo había puesto en práctica en el estudio del normotipo uruguayo. Y puede especializarse en una de las aplicaciones particulares de la psicología, como el diagnóstico de las enfermedades mentales, los problemas psicológicos en general en los procesos, digamos, de educación de los niños y desenvolvimiento social, los problemas psicológicos del carácter profesional o la parte laboral, digamos, y la selección, reclutamiento y orientación de los trabajadores. La Sociedad Universitaria de Psicología entonces va, a partir de este documento, donde plantea cómo se concebía el psicólogo a nivel mundial, solicita que se tomen providencias necesarias para una formación psicológica amplia que no limita al psicólogo al ejercicio del psicodiagnóstico y que el egresado del plan básico con el título de psicología pueda realizar estas funciones como aparece en la definición de la OIT. Entonces, hasta tal se va a crear, la escuela universitaria, perdón, funcionó como tal hasta la creación del Planipur del 87. Su estructura administrativa e infraestructura, conjuntamente con la del curso de psicología infantil, fueron la base organizativa sobre la cual se estructuró esta nueva institución. De esta forma, ¿no? Con estos requerimientos, digamos. Y el Ministerio de Salud Pública va a decir respecto a el ejercicio del psicólogo que le va a dar cierta libertad en todo el territorio nacional para ejercer, va a delimitar sus funciones como diagnóstico psicológico, orientación y selección profesional y psicopedagógica, dirección de servicios, enseñanza de la disciplina, supervisión, asesoramiento, realización de pericias psicológicas, resolución de problemas de conducta, y la terapia debe hacerse bajo el control del médico especializado habilitado. Seguían esta cuestión de médico sí, médico no. Bien, esto lo voy a dejar para otro video porque va a estar muy arrancado de todo lo que venimos hablando.